Buenas tardes, estamos en vivo con el equipo de Proyecta. Vamos a continuar con la capacitación en Prince 2, la temática de progreso. La clase pasada vimos la temática de organizacional y business case. Ahora vamos a entrar ya a una temática digamos, más familiar con ustedes, que es la de progreso. Nosotros en Proyecta digamos, usamos la temática de progreso a través de esas 4 variables. Primero, la delegación de autoridad. Ustedes están en su proyecto, participan de un proyecto y claramente existe una cadena de mando, ¿no? Si son jefes, hay un gerente de proyecto que les indica tolerancias, a los cuales también ustedes acceden para solicitar ciertas cosas o solicitar que los asesoren en ciertos puntos, y a su vez también ustedes tienen gente a cargo, ¿no? Este principio de delegación de autoridad es un principio muy presente en la temática de progreso. ¿Okay? No podríamos monitorear el progreso del proyecto si no existiera un sentido de autoridad. El segundo punto es la gestión por fases. Nuevamente, ustedes tienen sus proyectos y tienen claramente definida su fase de gestión. ¿Okay? Saben que se encuentran en la fase de diseño, o que se encuentran en la fase de licitación, o en la fase de excavación masiva, en la fase de superestructura. ¿Okay? Si no tuviéramos la gestión por fases, o si no dividiéramos el proyecto por fases, no tuviéramos claro en qué fase nos encontramos, no podríamos saber con precisión cómo va el proyecto, cómo está el progreso del proyecto. El tercer punto son los informes sobre el progreso. Todos ustedes de alguna manera participan en la elaboración de informes y se entregan informes regulares al cliente, ya sea semanales, ya sea quincenales o mensuales, dependiendo en qué fase nos encontremos y qué es lo que hayamos acordado con el cliente. Y el cuarto punto son las excepciones. Las excepciones son aquellas desviaciones en el proyecto que exceden la tolerancia que les han transmitido. Por ejemplo, si ustedes tienen que su proyecto debería demorar 3 meses, ¿no? Y sobre esos 3 meses saben que en su cronograma tienen una semana más de tolerancia y ocurre algo en el mes 2 que haga que el proyecto ya no va a demorar 3, sino va a demorar 4 meses, es decir, excedemos la tolerancia en un mes, ahí se genera una excepción. Y ahí es cuando ustedes le comunican al jefe, o son jefes, ustedes comunican al gerente, y el gerente comunica a la junta. Ese principio de excepción también es muy útil para medir el progreso del proyecto. Si nosotros no tuviéramos tolerancias en el proyecto, a cada rato estaríamos alertando por desviaciones en el proyecto que de repente nosotros mismos las podríamos manejar. ¿Ok? Entonces, a través de esos 4 principios es que nosotros monitoreamos el progreso de un proyecto. ¿Alguien tiene una duda hasta ahorita? Muy bien. Acá vemos los niveles de un proyecto. Prince dice, todo proyecto tiene 3 niveles. El nivel de dirección, que es donde está la junta del proyecto. El nivel de gestión, que es donde está el project manager. Y el nivel de entrega, que es donde se encuentran los team managers o lo que nosotros llamamos a los contratistas o subcontratistas. El nivel de arriba y superior, que es gestión corporativa del programa, ¿pertenece a un proyecto? No pertenece, ¿no es cierto? Interactúa con el proyecto, pero no forma parte del proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que culmina el proyecto, la junta, el project manager y el team manager se disuelven y son asignados a otros proyectos. Pues el nivel corporativo continúa, el nivel corporativo no se maneja por proyectos, sino siempre está perenne mientras la empresa opere, ¿no? Pero, como se ve acá, sí participa en el proyecto de cierta manera. ¿Okay? ¿Cómo participa? La gestión corporativa del programa, que puede estar representado por el gerente de operaciones, el gerente general, el gerente de construcción, dependiendo de la organización de la empresa o el tamaño. Primero, delega las tolerancias del proyecto. Es decir, las tolerancias del proyecto las da el nivel corporativo. No las da ni el jefe ni el gerente del proyecto. Las da el nivel corporativo. Es decir,
el nivel corporativo o la alta dirección de una empresa dice, vamos a ejecutar un proyecto, ese proyecto va a costar 10 millones de dólares y dentro de los 10 millones de dólares tú tienes una tolerancia de 1 millón. Entonces la Junta, digamos, se informa de eso a través de la gestión corporativa y sabe que él debe gestionar un proyecto por 9 millones más 1 millón que tiene de tolerancia. ¿Okay? Entonces la tolerancia del proyecto la determina la Junta, que son los inversionistas, las cabezas, el gobierno corporativo de una empresa. No lo determina la Junta en sí. ¿Ok? Llámese 1 millón de dólares, en el ejemplo que les he mencionado. Y luego la Junta, a través del Ejecutivo, que en otro momento usualmente es un gerente de proyecto, esa tolerancia de 1 millón la divide en diferentes tolerancias dependiendo cuántas fases tengamos. Si tenemos, por ejemplo, 5 fases, puede dividir $200.000 por cada fase, ¿no? Pues si tengo 1 millón de tolerancia, voy a darle 200.000 a cada fase. Y cuando empieza una fase, le dice al jefe de proyecto, oye, tu tolerancia para esta fase es $200.000. Es decir, quien asigna la tolerancia de la fase es el ejecutivo. Quien asigna la tolerancia del proyecto es la Junta. El ejecutivo sabrá cuánto de tolerancia fase, digamos la fase de inicio, y que va a costar 2 millones de dólares. De esos 2 millones de dólares, él tiene 200.000 de tolerancia, es decir, un 10%. Y el Project Manager lo que hace es, comienza a asignar paquetes de trabajo, comienza a contratar quién va a hacer el diseño de estructuras, comienza a contratar quién va a hacer los estudios de suelo, otro tipo de estudios, por ahí hay que hacer un movimiento masivo durante esa fase, y él comienza a contratar. Eso que contrata, para Prince, se llaman paquetes de trabajo. Nosotros también le llamamos paquetes de trabajo, o paquetes de contratación, ¿no es cierto? Que el nombre que nosotros le damos el proyecto. Y en cada paquete de trabajo, él puede asignar una tolerancia. Es decir, él ya tenía $200.000 de tolerancia para esa fase, y va a empezar el paquete de trabajo de excavación masiva, que de los 2 millones cuesta 1 millón. Y él va a decir, bueno, de esos 200.000 voy a asignar 100.000 a ese paquete de trabajo. Entonces yo sé que tengo de esos 2 millones, yo puedo moverme hasta máximo 100.000 dólares. Entonces fíjese cómo la tolerancia se va decantando hacia abajo. ¿Desean que les aclare algo? Este punto es importantísimo. Voy a volver a repetir. La gestión corporativa del programa define la tolerancia del proyecto. Si estamos hablando en plata, podemos también hablar en tiempo. Es decir, el proyecto se debe entregar a más tardar en octubre, pero tienes como plazo máximo, yo sé, no debe pasar más de noviembre. Está definiendo un mes de tolerancia. O también lo puede definir en plata. ¿Okay? Esa tolerancia, la Junta se la la gestión corporativa se la hace saber a la Junta le dice al jefe de proyecto, ya puedes empezar una fase. La Junta no le aprueba al jefe de proyecto empezar todo el proyecto, sino dice, puedes empezar esta fase, y esa es tu tolerancia para la fase. Y el jefe de proyecto hace lo mismo con sus paquetes de trabajo. Le dice a cada paquete de trabajo, toma, este es tu alcance, este es el tiempo en el cual debes hacer, y este es tu presupuesto. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿quién gestiona el proyecto? ¿En qué nivel se gestiona el proyecto? ¿Quién maneja la tolerancia del proyecto? Que es la Junta del proyecto. La Junta del proyecto es encargada de tener toda la visión completa del proyecto. ¿Okay? El proyecto no lo gestiona a nivel corporativo. El nivel corporativo define la tolerancia, pero no lo gestiona. ¿Okay? La Junta es la responsable del éxito del proyecto. ¿Okay? ¿Quién gestiona el día a día del proyecto y particularmente una fase? El Project Manager.
¿Y quién gestiona un paquete de trabajo o un paquete de contratación? Sería el team manager. ¿Se entiende? Qué bueno. Ok. Entonces, el project manager asigna un paquete de trabajo a un team manager. Un team manager puede ser una contratista. ¿Okay? Y nosotros podemos asignar a alguien de nuestro equipo que gestione a ese contratista. Porque los contratistas no pueden estar libres, ¿no? Alguien de nuestro equipo tiene que estar a cargo, ¿no? Gestionando, supervisando las labores de ese contratista. ¿Okay? Ese contratista debe entregar al project manager lo que Prince2 le llama paquetes de trabajo. ¿Nosotros qué le llamamos? Le llamamos los informes semanales, mensuales que los contratistas nos entregan a nosotros. Alguien de nuestro equipo o alguien de la misma contratista puede generar cuestiones o problemas, se pueden dar problemas o cuestiones a ese nivel de entrega. Por ejemplo, si estamos haciendo la excavación masiva, podemos encontrar como juicio oculto, por ejemplo, un bolsón de arena. Ese bolsón de arena, a nivel de entrega, se debe reportar al jefe del proyecto. ¿Cómo sucede naturalmente en nuestra empresa? Es que nuestro coordinador de especialidad, el coordinador de producción de calidad que está en campo supervisando la ejecución del movimiento de tierra, se da cuenta conjuntamente con la contratista que hay un bolsón de arena. ¿Y qué es lo que hace ese ingeniero o arquitecto? Lo reporta al jefe del proyecto. ¿Cierto? ¿Y cómo lo reporta? Genera una cuestión o un issue. Los que ya manejan el SIP ya saben del registro de issues. Genera un issue y ese issue automáticamente es conocido por el jefe del proyecto. En algunos proyectos, los apoyos generan los issues y el jefe del proyecto le da forma al issue, habla con el tipo, bueno, ¿qué exactamente ha pasado esto? Y el jefe lo que hace es redacta o reacomoda el issue, ¿cierto? Porque tiene un poco más de experiencia. ¿Qué pasa con este issue? Si este issue escala, ¿no? y vemos, ¿qué pasa si este issue, por ejemplo, está dentro de la tolerancia que maneja el jefe del proyecto? Imagínense que ese bolsón de aire implica que la excavación va a demorar 10 días más. ¿Ok? Y el jefe le dijo al team manager, tu tolerancia son 5 días. Entonces el team manager sí hizo bien en reportar que iba a tener una desviación en su paquete de trabajo o en su frente de trabajo, ¿no? Porque su tolerancia era 5 y la excavación se va a demorar 10. ¿Ok? Pero el project manager, él maneja una tolerancia de 20 días. ¿El project manager qué debería hacer? ¿Debería escalarlo a la junta o qué debería hacer? No, ¿no es cierto? No lo escala porque él maneja una tolerancia mayor. Le dirá, ya, tranquilo, no te preocupes, vamos a ver cómo lo manejamos. Le dirá, plantéame algo para recuperar esos 5 días, que no sean 5, que sean 3, ¿no? Y él lo que hace es va a actualizar su programa del proyecto. Ya se consumió de sus 20 días, se consumió 5 o 3 o lo que puedan haber perdido. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en lugar de esos 5 fueron 25? Ahí sí el project manager, esos 25 días, se pasaron 5 días en la tolerancia que la junta le había asignado. Entonces, el project manager lo que hace es genera una excepción a la fase. ¿Qué es lo que hace? Escala ese issue, lo escala a la junta. Y es lo que ustedes hacen, ¿no? Cuando manejan el SIP, hay una opción que le ponen issue principal y eso automáticamente llega a la junta, llega al cliente, y el cliente se entera que ya existe un potencial, ¿no? Evento que puede hacer que la tolerancia de la fase se mueva o se vea excedida. Y es por eso que se genera una excepción. Entonces le pregunto, ¿cuándo se genera una excepción? Cuando nosotros vemos que la tolerancia de la fase o del paquete de trabajo se ve excedida. ¿Okay? Entonces genera un issue. ¿Y qué es lo que hace la junta? La junta recibe ese issue, ¿cierto? Y dice, bueno, explícame un poco más
Y le voy a decir, detállame un poco más y dime cuáles son los impactos que tenemos en el proyecto y qué soluciones tenemos, qué alternativas tenemos. Eso es lo que le va a decir la Junta, eso es lo que le llega a cualquier cliente. Y lo que debe hacer el jefe de proyecto, ya convertir ese issue, que es un registro, que es una notificación que llega vía correo, convertirlo en un informe de excepción. ¿Sí? Un informe de excepción, lo que diferencia de un issue o de simplemente un registro de issue, que el informe ya te da alternativas y te cuantifica impactos, ya sea plazo, costo, alcance. Y el informe sirve a la Junta para tomar decisiones y validar alternativas. ¿Okay? Si nosotros le comunicamos a la Junta, llámese el cliente, y decimos que la excavación va a demorar 25 días y que mi fase de excavación se va a aplazar en esa cantidad de días, la Junta tiene dos opciones, ¿no? Una, de repente maneja una tolerancia mayor a 30 días y te va a aprobar esa excepción y te va a decir, ok, te apruebo tu plan de recuperación y vamos a perder, tu plan de recuperación, digamos, implica perder solamente 15 días, y te apruebo que pierdas esos 15 días. ¿Okay? En ese caso, el proyecto continuaría. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Project Manager? Lo que tiene el Project Manager es generar un plan de excepción, ¿no? Un plan que reemplace al plan anterior, porque ahora su fase va a demorar 15 días más, ¿no? La actualización, ustedes lo hacen cuando actualizan su cronograma y su fase se mueve de 10 a 15 o de 30 a 45, lo que están haciendo es haciendo un nuevo plan de excepción, están actualizando un plan anterior con un nuevo plan. Ese nuevo plan actualizado se llama plan de excepción para Prince. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, digamos, estos 25 días que se escalan a la Junta realmente es mayor a la tolerancia que tenía la Junta? La Junta solamente tenía 20 días en realidad. ¿Qué es lo que debe hacer la Junta? Muy bien, ¿no es cierto? Debería comunicar a la gestión corporativa del programa que el plazo del proyecto se está excediendo en X días. Y ahí la gestión corporativa del programa, ahí simplemente le va a decir dos cosas. Ok, te apruebo esa nueva, el proyecto va a durar más, te has pasado de la tolerancia, o también le puede decir, la gestión corporativa del programa le puede decir, mire, el proyecto queda en stand-by, ¿no? El proyecto ya no se va a poder dar. Casos de ese tipo tenemos N. Hay casos en los cuales la gestión corporativa del programa empieza un proyecto pensando que va a costar una cantidad de dólares. ¿Okay? Y la gerencia de proyectos, a través de una estimación preliminar, valida esa cantidad de dólares. Se empieza con la fase de diseño, se termina la fase de diseño, todos están aún felices, terminamos esa fase, empezamos la fase de licitación, termina la fase de licitación con los resultados de la licitación en sí, y encontramos que ahora el proyecto cuesta 20% más de lo que se pensaba que iba a costar inicialmente. Entonces ese es un impacto, un golpe terrible al proyecto. Y esos proyectos usualmente se caen, simplemente ya no son viables. Y el cliente no solamente ha perdido tiempo, ¿no? Sino que también tiene un montón de costos que incurrió durante estas primeras fases. Y ahí el proyecto se cae, o a veces hay que empezar de cero y hay que replantear todo nuevamente. Entonces, de ahí de la importancia de las estimaciones. Este tema de tolerancias se resume a las estimaciones. ¿A qué tan preciso puedes ser tú en hacer estimaciones? Ya sea en costo o en tiempo. Si tú manejas una adecuada base de datos y puedes lograr hacer estimaciones precisas y confiables, no vas a tener problema con las tolerancias, porque tus tolerancias van a ser realistas. Pero si tú simplemente pones tolerancias por poner y das una estimación digamos, usando métodos no confiables, tarde o temprano te va a agarrar un fin de fase y te vas a dar cuenta que has excedido tu tolerancia por completo. Y te vas a dar cuenta de un momento a otro. O sea, el bombazo va a venir de un momento a otro. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia, hacer alguna consulta? ¿Ninguno?
Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué tipo de tolerancias maneja PRINCE2. PRINCE maneja 7 tipos de tolerancias. Tolerancia relacionada al tiempo, al costo o coste, al alcance, al riesgo, a la calidad y a los beneficios. No todas las tolerancias tienen que ser definidas en el proyecto. ¿Okay? No es una obligación que tengan que definir todas las tolerancias. ¿Cuáles son las tolerancias más comunes? La de tiempo y la de costo. Probablemente las menos difíciles de cuantificar podrían ser las de beneficio. ¿Okay? Veamos la tolerancia de tiempo. ¿Okay? Está definido a más o menos una cantidad de días. ¿Okay? La tolerancia en el tiempo del proyecto, como les expliqué, se da a nivel se da en el plan de proyecto. Y la tolerancia a nivel de fase se da en el plan de fase. Cuando empieza un proyecto, al término de la fase de inicio, es responsabilidad del jefe de proyecto elaborar un plan de proyecto. Eso todos lo tienen claro. A ustedes siempre les decimos, ¿no? Antes de terminar la fase de inicio, su plan de proyecto, ¿no? Y terminan el plan de proyecto. En ese plan de proyecto se tiene que especificar la tolerancia en tiempo. ¿Cómo sale la tolerancia de tiempo? En función a nuestro GAN. Armamos nuestro cronograma de obra y determinamos las tolerancias que tenemos en cada fase, y la suma de las tolerancias va a ser nuestra tolerancia del proyecto. ¿Okay? Obviamente eso se arma en función a una fecha de entrega del proyecto que indique el cliente. Por eso yo te digo que la tolerancia del proyecto la designa el nivel corporativo al indicar cuál es la fecha de entrega del proyecto. Sobre eso nosotros vemos cuánto podemos optimizar en el cronograma, y la diferencia es la tolerancia que tenemos en el proyecto. ¿Está claro eso, no? El cliente te dice, oye, el proyecto me lo tienes que entregar para noviembre. Nosotros decimos, ok. Entonces el cliente directamente ya te marcó la tolerancia del proyecto, ¿no? El proyecto no debe pasar de noviembre. Nosotros podemos hacer un cronograma y terminamos en octubre. Entonces nos está botando una tolerancia de un mes del proyecto. ¿Okay? Y cuando estamos terminando una fase y vamos a empezar la fase siguiente, también siempre yo los estoy fastidiando con que elaboren el plan de la fase siguiente. En ese plan de la fase siguiente tienen que indicar en esa fase cuánto es la tolerancia que se está asignando. ¿Okay? No es necesario asignar tolerancias en paquetes de trabajo. ¿Ya? Porque a un contratista de excavación masiva no le vamos a decir, oye, tienes 30 días y tu tolerancia es 7 días, ¿no? No le decimos tienes 21 días. Entonces, PRINCE2 no ve necesario asignar tolerancias a los paquetes de trabajo. Y tampoco no aplica la tolerancia a los productos. El costo es igual. Nosotros hacemos ¿cómo funciona el tema del costo? Primero el cliente nos entrega una cabida, nosotros estimamos la cabida, ¿no? Y asignamos contingencias en base a diferentes criterios. Puede ser a desviaciones que preveemos que pueden tener los precios a lo largo del proyecto. Asignamos también contingencias dependiendo de la complejidad del proyecto o de la característica del cliente. Algunos clientes son mucho más propensos a hacer cambios, otros no. Todas esas variables te indican cuánto es la contingencia. Entonces nosotros al cliente le decimos, tu proyecto va a costar 14 millones, y de estos 14 millones le decimos que estamos guardando medio millón de contingencia. ¿Por qué? Por estas razones, por esto se le indica. Y esa es la tolerancia del proyecto, ¿no? Y el cliente va a agarrar esos 14 millones con la contingencia, y con eso va a correr el proyecto, a ver si el proyecto es viable.
Si dice sí, perfecto, el proyecto es viable, bien. Entonces queda ya el costo. Pero muchas veces el cliente dice no, dice hay que comenzar a hacer interacciones. Diferentes tipos de interacciones hasta que demos con el costo que el cliente desea. ¿Okay? La tolerancia del proyecto normalmente se especifica en el plan de proyecto, la tolerancia de la fase se especifica en el plan de fase y se pueden asignar tolerancias a los costos que se especifican en los paquetes de trabajo. La tolerancia en el alcance. PRINCE2, ¿cómo define el alcance de un proyecto? Lo define en base a productos. ¿Cuál es el producto que sale de la realización de nuestra gestión del proyecto? ¿Cuál es el producto que genera el proyecto? La edificación en sí, ¿no es cierto? Nosotros gestionamos y entregamos una edificación. Ese producto que genera el proyecto, PRINCE2 le llama producto del proyecto. Y ese producto del proyecto, a su vez, está compuesto por otros productos, que PRINCE2 llaman los productos del proyecto. ¿Okay? Entonces, el alcance se define por la descripción del producto del proyecto, que es la descripción de la edificación. ¿Okay? Y a su vez esa edificación tiene N productos. Y producto del proyecto puede ser una edificación de oficinas de 20 pisos, ¿no? Con un muro cortina, con una insulación de tanto, con tantos niveles de estacionamientos, en sótanos, y comienzo a describir el proyecto. Usualmente la descripción del proyecto viene a ser la descripción del producto del proyecto. ¿Okay? Pero a su vez esa edificación tiene productos: el sistema de aire acondicionado, el sistema contra incendio, la superestructura, el cerramiento exterior, las terminaciones interiores, las tabiquerías interiores. Todos esos son productos que forman parte del proyecto. ¿Okay? Y el alcance se define así, describiendo esos productos. Entonces, la tolerancia en el alcance, ¿cómo vendría a estar representada? Vendría a estar representada por la tolerancia que tenemos en ejecutar esos productos o no. Yo le puedo dar una tolerancia a una fase indicándole: esta fase tú tienes que ejecutar estos productos A, B y C, pero tienes una tolerancia que este producto C eventualmente no lo puedes ejecutar. Por ejemplo, durante el diseño tenemos varios productos. ¿Qué productos tenemos? El anteproyecto, el proyecto. Tenemos algunos otros estudios que también son productos, como el estudio de impacto vial, el ambiental, estudio de suelos. Entonces yo puedo terminar una fase, de repente la fase de diseño, y puedo indicarle: ok, tu producto, estudio de impacto ambiental, eventualmente si quieres no lo termines, porque no es necesario para yo empezar las siguientes actividades de la siguiente fase. Entonces le doy una tolerancia en base a ese producto. La tolerancia en el alcance nuevamente se entrega en el plan de proyecto, en el plan de fase y en el paquete de trabajo. Nosotros en PRINCE2 y en Proyecta, cuando hacemos un cronograma, lo hacemos por producto, ¿no? Es un enfoque a productos. Nosotros identificamos en el programa todos los productos que tenemos que entregar, comenzamos a poner las actividades que se deben realizar para generar cada producto. Entonces, aquellos productos que forman parte de la ruta crítica son aquellos productos que obviamente no se les puede tener ningún tipo de tolerancia, pero aquellos productos que no forman parte de la ruta crítica sí pueden eventualmente darse tolerancias de entrega. Luego tenemos las tolerancias en base a los riesgos. Por ejemplo, dice límite el valor total de las amenazas. Por ejemplo, el valor monetario previsto que debería ser inferior al 10% del presupuesto del plan. El cliente también te puede dar las tolerancias en base a riesgos. Te puede decir, por ejemplo, no te dan en función del costo ni del tiempo, sino te dicen: mira, tu proyecto no debería generar riesgos más allá del 10% del presupuesto. Si tenemos un presupuesto de 10 millones, él dice: mientras tú no generes riesgos por más de 10 millones, no me llames. Entonces los riesgos se pueden dar por ampliaciones de plazo, por
pisos ocultos, por adicionales, y esos riesgos uno los prevé, ¿no es cierto? Los riesgos justamente es un evento que puede ocurrir, que tiene una probabilidad de darse. Es decir, la suma de todos esos riesgos me da el 10% del presupuesto, ya excedí mi tolerancia. Y voy y comunico o a la Junta o al nivel corporativo. Y las tolerancias también se dan a nivel de proyecto, a nivel de fase o a nivel de paquete de trabajo. Las tolerancias en calidad también se pueden definir. Usualmente, por ejemplo, puede ser en algunos sistemas, por ejemplo, el pozo a tierra. Tú puedes decir, el pozo a tierra tiene que tener cierto homeaje, más o menos tanta tolerancia en el homeaje, ¿no? Porque nunca es preciso, ¿no? Los ingenieros de cada instalación me pueden decir si eso es falso, pero se da así, ¿no? Le da tolerancia, porque justamente no puedes tener, nunca llegas a un rango específico de homeaje, ¿no? Depende de muchos factores. Y la tolerancia en beneficios es un poco más complicada de cuantificarla. Una tolerancia en beneficios puede ser que el proyecto, por ejemplo, genere un ahorro en la operación de la organización del 5%. Entonces tú dices, mientras el proyecto me genere ese ahorro, no importa cuánto tú gastes o cuánto te demores, yo quiero que se genere ese ahorro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? Si no, de repente, Hánica, tú estás viendo un proyecto muy importante, ¿no? En tu proyecto ya tienes un plan de proyecto, ¿cierto? En tu proyecto ya han definido, ¿qué tipo de tolerancias han definido en tu proyecto? No creo que las 7 se hayan definido, ¿no? ¿Con qué tolerancia estás trabajando? Generalmente tiempo, costo, ¿Ya? Alcance, calidad. Y calidad. Sí. Muy bien. A ver, ¿alguna otra? Sí, Héctor Inés. Dando un ejemplo, por ejemplo, estoy viendo un proyecto Ya. de un cliente que está haciendo un almacén de una embotelladora. ¿Ya? Bueno, ese cliente nos ha dado un monto, ¿no? Un monto que ellos están manejando. Por ejemplo, un monto de 15 millones. ¿Ya? Donde me dice, bueno, tu proyecto tiene que costar este monto y bueno, tú tratas de calzar en función a todos los paquetes que estás manejando y no te pases este monto, incluyendo los costos indirectos. Bueno, nosotros hemos hecho una estimación y bueno, hemos visto que, bueno, haciendo un poco de ingeniería de valor, sí hemos llegado a ese número, ya, pero también hemos tenido en cuenta, como hizo Ricardo, ¿no? Tolerancia, o sea, en algunos casos, en algunas especialidades, las que son más, podemos decir, las más complejas, hemos tomado un poco más de análisis y hemos dado un poco más de margen en esas especialidades para poder tener ese número y llegar a ese monto que el cliente quiere. El proyecto es un proyecto interesante, ¿ya? Porque nosotros llegamos a un monto incluyendo unas tolerancias, ¿no? Sobre todo tolerancias sin costo. Y lo que hizo el cliente fue dijo, ahora tu nuevo presupuesto es sin la tolerancia. O sea, él se quedó con la tolerancia. Y lo que tuvo que hacer el proyecto es comenzar a hacer una serie de reingeniería de valor para generar nuevas tolerancias, porque no podemos embarcarnos a un proyecto donde no se tenga ningún tipo de tolerancia, porque es imposible decir que el costo no se va a desviar, ¿no es cierto? O se puso mucho más alerta en cada contratación, tratando de optimizar cada contratación para comenzar a generar excedentes en el proyecto que luego nos cubra en etapas futuras. Entonces, muchas veces cuando al cliente no le presenta la tolerancia, el cliente se queda con la tolerancia y dice, ahora tu monto está acá. ¿Alguien quiere compartir algo? Una consulta. Sí. La tolerancia en cuanto a riesgo, por ejemplo, es si un proyecto, no sé, va a estar vulnerable al fenómeno del niño o que va a haber cierto tipo de oleaje, o no sé, ¿es ese tipo también se puede manejar como tolerancia o esos otros temas? No, ese riesgo es bien amplio. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y ese evento va a tener un impacto sobre el proyecto, ¿no? Entonces la multiplicación de lo que el proyecto va a impactar sobre el proyecto con la probabilidad es ese riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto
digamos, en Tumbes, y como esto va a venir el fenómeno del niño, entonces yo puedo decir cuál es la probabilidad de que llueva mientras esté construyendo, y eso implique que la obra demore más porque los trabajos se tengan que parar. Entonces tú dices, bueno, yo voy a asumir que de los 5 días laborables va a llover 3. Es decir, voy a trabajar solamente 2. ¿Okay? Y esos 3 van a tener una probabilidad de ocurrencia de un 50%. Es decir, que por cada 5 días en realidad yo voy a tener un riesgo de 1.5 días. Por cada semana yo voy a tener un riesgo de 1.5 días. ¿No? ¿Me siguen o no? Ya. Entonces, y si el proyecto tiene 10 semanas, 1.5 por 10 son 15 días de riesgo que tengo en todo el proyecto, asumiendo que todo el proyecto es con lluvia. ¿Ok? Y el cliente te puede decir, mira, en lugar de dar tolerancia por costo, tiempo, el cliente dice, mira, el riesgo en el plazo no debería ser más de 15 días. O sea, te da la tolerancia de otra manera, te da en base a riesgo. ¿Okay? Entonces, la suma de todos los eventos que pueden darse, hacer por lluvia, o por aumento de materiales, o por lo que fuese, puede hacer que mi proyecto demore más, ¿no? Entonces yo cada impacto le asigno una probabilidad, sumo todos los riesgos que hay en el proyecto en días y veo si eso excede lo que el cliente me ha dado o no. Es una forma mucho más amplia de dar una tolerancia, porque cuando es una tolerancia por riesgo, estás abarcando cualquier tipo de evento. Cuando es una tolerancia por costo, dices, ya, mientras el proyecto no se exceda en un 10% del monto estimado, bien. Pero ¿y qué pasa si el proyecto dura más? En teoría, no te digo ninguna tolerancia en cuanto al tiempo, tú sigues. Pero cuando haces una tolerancia en base a riesgo, el riesgo agrupa todo. Cualquier impacto por costo, por calidad, por tiempo. ¿No? Son formas de expresar tolerancias. Por eso que no significa que todas las tolerancias las 7 tolerancias se deban tomar en un proyecto. Yo puedo decir, con mi proyecto, solamente controlando costo y tiempo, tengo monitoreado todo. En otro, solamente monitoreando el alcance, tengo controlado todo mi proyecto. ¿Ok? Lo importante es que estas tolerancias finalmente validen los beneficios que el proyecto tiene al final. Si para el proyecto no es un problema de que cueste más o que demore más, sino que es un tema de imagen, por ejemplo, entonces ¿para qué le pongo tolerancia al costo y al tiempo? Y le pongo más bien una tolerancia a la calidad y le pongo la calidad en la fachada, en las terminaciones interiores, y ahí le pongo la tolerancia porque mi beneficio final es un tema de imagen, de tener un edificio emblemático. Entonces se entiende cómo las tolerancias vienen amarradas con los beneficios. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más light. De hecho, el tema de tolerancia es un poquito más denso. No se preocupen porque ustedes ya lo vienen aplicando o poco a poco lo van a ir aplicando sus conceptos de tolerancia. En la medida que cada vez participen más en elaboraciones de los planes del proyecto. Vamos a entrar a lo que Prince denomina fases de gestión. ¿Okay? Todo el mundo, usualmente todas las empresas hablan de fases del proyecto. ¿No? Usualmente le dicen fases de diseño, fases de construcción, de licitación. ¿Okay? Pero Prince 2 le llama fases de gestión. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver qué realmente significa. ¿Okay? Pero antes de entrar a eso, Prince 2 se dice: un proyecto se compone de una fase inicial que le llaman fase de preproyecto. ¿Okay? Esa fase de preproyecto es la fase previa a que el proyecto empiece. ¿Okay? Usualmente es la fase en la cual el cliente está elaborando la cabida, elaborando la factibilidad del proyecto. ¿Okay? Nos llama, nos solicita nuestros servicios de gestión de proyectos, nosotros hacemos una propuesta técnica, económica por esos servicios, y cuando esa propuesta es aceptada, ahí termina la fase del preproyecto para nosotros. ¿Okay? Terminada la fase del preproyecto, viene la fase de inicio. Esa fase es obligatoria para Prince. Prince, todo proyecto tiene una fase de inicio. Y como les expliqué la vez pasada, la fase de inicio es la fase de entendimiento, la fase donde se ponen todas las cartas sobre la mesa.
donde realmente se validan los costos, los tiempos, donde se definen las tolerancias, ¿no? Una vez que tú tienes definido tu cronograma, tu presupuesto y sus tolerancias respectivas, ahí se da fin a la fase de inicio. Porque ya tienes algo, ya tienes un plan sobre el cual tú vas a llevar el progreso del proyecto. ¿Okay? Luego viene cuantas fases siguientes decidas tener y finalmente tienes la fase final del proyecto. Y Prince 2 agrega una última de postproyecto, que es una fase ya más de operación, de marcha blanca. Para Prince 2, un proyecto como mínimo debe tener dos fases: la fase de inicio y la fase de entrega. Cuando un proyecto es muy cortito, yo tengo una fase de inicio y ahí todo lo que queda después es como decir mi fase final, mi fase final de entrega. ¿Okay? Ahora vamos a explicar este cuadrito que está acá. Esta es una figura sacada del libro de Prince 2, como todas las otras figuras. Imagínense que la fase especificar es la fase que el cliente le llama definición del anteproyecto. ¿Okay? En esa fase especificar se define el tamaño, no sé, pues, se definen áreas, ¿no? Ubicaciones, cortes, y una vez que el proyecto, digamos, el anteproyecto está cuajado, digamos, ya ha sido validado por un área comercial del cliente, ha sido validado por una estructuración preliminar, ha sido validado por temas de evacuación, ha pasado por un impacto vial, un impacto ambiental, ¿okay? Esa vamos a llamarle la fase especificada. Estoy inventando el nombre especificada. Sobre todo llamamos fase de anteproyecto, ¿cierto? Pero acá vamos a llamarle especificada. ¿Okay? Pero lo real es que mientras el cliente comienza a definir o comienza a definir, ya estamos diseñando, ¿no? Porque no vamos a esperar a cerrar el anteproyecto para empezar a diseñar, porque si no el proyecto demoraría más. Entonces comenzamos a trasladar la fase especificar o de anteproyecto con la fase de diseñar con la fase de proyecto. ¿Okay? Entonces estamos trasladando una fase técnica de anteproyecto o otra fase técnica de diseñar o que es de proyecto para nosotros. ¿Hasta ahí me sigue? Muy bien. ¿Okay? Pero yo no puedo esperar a tener todo mi diseño de ingeniería ya determinado para empezar a construir. ¿No es cierto? Yo puedo empezar ya a construir con planos, por ejemplo, ya preliminares de estructuras. No tengo que tener la arquitectura de detalle determinada para empezar a construir. ¿No es cierto? Y usualmente esa fase de diseñar la dividimos en dos: proyecto y proyecto de detalle. ¿No es cierto? ¿Cómo me siguen ahí? ¿Ok? Y ahí se ha inventado una fase formal que nosotros, digamos, vamos a llamarle que es nuestra fase de licitación, ¿no? Entonces tampoco tengo que tener todo diseñado para empezar a licitar, y tampoco tengo que haber licitado todo para empezar a construir, ¿no? Usualmente lo que nosotros hacemos es, mientras vamos diseñando, vamos licitando, y una vez adjudicado empezamos a construir, y tenemos periodos, como por ejemplo se puede ver acá, que el equipo está viendo actividades de diseño, actividades de construcción y actividades de licitación. ¿Será así, no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos de esa manera? Creo que casi todos, ¿cierto? Y finalmente tenemos una fase de entrega, que acá la he puesto después, pero en verdad a veces entregamos por hitos, vamos a entregarlo parcialmente, ¿no? Este solamente es esquemático, nada más, seguir con los nombres, es un esquemático, nada más. Entonces ahí lo que estamos viendo, que las fases técnicas se pueden traslapar. ¿Por qué se llaman fases técnicas? Porque el desarrollar un anteproyecto, un proyecto, el hacer una licitación, es una acción técnica. El construir es una acción técnica. ¿Okay? Ahora, pero si nosotros tenemos esas fases todas traslapadas,
es un proyecto de alto riesgo. Entonces, ¿cómo yo llevo el control de un proyecto de alto riesgo donde en algún momento estoy licitando y al mismo tiempo estoy construyendo y al mismo tiempo también estoy diseñando? Se vuelve muy riesgoso. ¿Okay? ¿Cuándo es que yo voy a decidir ver cómo estoy? ¿Cuándo es que voy a decir, a ver, muchachos, tomemos un rato y veamos cómo estamos con el costo, cómo estamos con el plazo? ¿Cuándo? Cada día es imposible, porque el día a día lo consume, ¿no? O yo voy a tener una planificación detallada por toda la obra, sería imposible, ya nadie hace eso, porque pasa algo y ya la programación cambia completamente. Entonces, ¿por cuánto debe programar? ¿Por un periodo corto? ¿Por cuánto es el periodo corto? ¿Un mes, 2 meses, una semana, 2 semanas? ¿Perdón? Cuando termine una fase. Muy bien, cuando termine una fase de gestión. ¿Okay? Entonces, aquí viene el concepto de fase de gestión. Prince lo que dice es, a tus fases técnicas, córtalas con fase de gestión. Que pueden tener el nombre que quieran. Pueden poner fase amarilla, fase roja, fase verde, o fase 1, fase 2, fase 3. Pueden tener el nombre que quieran. ¿Okay? Ahora, ¿cómo corto cada fase de gestión? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo determino cuándo termina una fase de gestión? La primera fase, que es la de inicio, está cantada. Porque yo le he dicho la fase de inicio, ¿por qué termina? Con la elaboración del plan de proyecto y con la determinación de las tolerancias del proyecto. Y para poder hacer tolerancias del proyecto tengo que haber ya tenido un cronograma validado por el cliente, por supuesto validado por el cliente. Entonces, cuando tenemos usualmente claro el alcance y cuánto va a costar eso y cuánto va a durar con sus respectivas tolerancias, ahí cierro mi fase de inicio. Es por eso que siempre nuestra fase de inicio termina ¿con qué? Con el anteproyecto. Cierro el anteproyecto y cierro mi fase de inicio. Entonces, ese hito ya está cantado para nosotros. Y de ahí vienen las siguientes fases. La de diseño, la de construir, la de licitar y la de entrega. ¿Okay? ¿Cuál debería ser un criterio para dividir las fases? El primer criterio son los productos, ¿no? A entregar. Un producto importante es el proyecto municipal. Entonces, usualmente nosotros hacemos concluir nuestra siguiente fase con el proyecto municipal. Otro producto importante, por ejemplo, es el inicio de obras. Entonces, usualmente otra fase la hacemos coincidir con el inicio de obras. Otro producto importante, por ejemplo, es si tenemos un edificio, usualmente es el término de la excavación y muro anclado. Y eso también marca otro fin de etapa. A nadie se le va a ocurrir terminar una etapa a mitad de excavación y muro anclado, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, porque la idea es terminar el producto y ver luego cómo nos fue, ¿no? Entonces, los productos principales son los que nos marcan usualmente los límites de fase. ¿Okay? Otro criterio para definir un límite de fase son los hitos. Usualmente los clientes te pueden decir, entrégame del piso 1 al piso 6 en tal fecha, y del piso 7 al piso 15 en tal fecha. O entrégame primero tal sector, luego otro sector. Entonces, los hitos que el cliente te marca también vienen a construir límites de fase. O sea, el término de una fase debería coincidir con un hito. Y obviamente el inicio también. ¿Está claro? Otro factor a tomar en cuenta para dividir una fase es el nivel de riesgo del proyecto. Cuando el proyecto tiene mucho riesgo, las fases suelen ser más cortas. Y cuando es de bajo riesgo, son fases un poco más largas. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto, un edificio de oficinas que tiene 10 sótanos. La excavación y los muros anclados de 10 sótanos tranquilamente me pueden demorar 10 meses, 8 meses. Es un periodo largo para poner una fase, pero sin embargo son trabajos de bajo riesgo. Entonces sí me puedo dar el lujo de poner una fase de 8 meses. ¿No? Porque es básicamente de bajo riesgo, ¿no? Lo que están haciendo son pocas actividades de excavación y muro anclado, Hay un riesgo obviamente de seguridad, pero en cuanto a gestión es un riesgo bajo. Salgo de la excavación en muro anclado, comienzo a hacer toda la superestructura y terminaba llegando al nivel 0,0, que pueden haber pasado 4 o 5 meses, ahí marco otro límite de fase. Luego termino la superestructura, marco otro límite de fase. Termino el cerramiento o el muro o cortina, marco otro límite de fase. Y el último ya es la entrega del proyecto.
Entonces de esa manera se van marcando el límite de fase. Si por ejemplo tenemos que hacer la implementación del edificio y esa implementación va a durar 7 meses y es sumamente densa, con muchos trabajos, de repente puedo dividir ese periodo de implementación en 2 fases de gestión. ¿No? Entonces lo que pasa es esto acá, ¿no? Que por ejemplo mi fase de inicio, okay, me quedo con la elaboración del anteproyecto, pero de repente mi fase de diseño la divido en 3. Un diseño que le voy a llamar preliminar, luego tengo un diseño de proyecto municipal y luego un diseño de detalle o diseño constructivo. Podrían ser estas 3 opciones que tiene un diseño. Con el proyecto municipal yo ya puedo empezar a construir con la aprobación del proyecto municipal, pero no necesariamente puedo ya empezar a licitar. De repente ya con la mitad del diseño municipal elaborado ya puedo empezar a licitar, por ejemplo, la estructura metálica, el movimiento de tierras, el mejoramiento de suelo. Y acá tengo la obra principal. Esto por ejemplo sería el caso de una obra pequeña, pero si esta barra fuera más larga, obviamente tendría más fases de gestión que las atraviesa. Y finalmente mi fase de entrega. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Alguien quiere compartir a ver cuántas fases tiene su proyecto? Mónica, tu proyecto, el que estás viendo, ¿sí? ¿Cuántas fases tiene? Bueno, la fase de diseño, la fase de licitación, construcción y entrega. Y entrega. O sea, tienes 4 fases, más el inicio serían 5 fases. ¿Sabes? Okay. Es importante tener claro los inicios y los fines de la fase. ¿Por qué es importante los límites de fase? Porque te permite monitorear el progreso del proyecto. Al inicio de una fase que elaboro, el plan de fase, ¿correcto? ¿Cierto? Y al fin de la fase que elaboro, el informe de fin de fase. Entonces tenemos que, por ejemplo, ¿no? Prince2 maneja 2 tipos de controles. Controles basados en eventos y controles basados en el tiempo. ¿Okay? Los controles basados en el tiempo son aquellos que yo hago de manera regular. Entonces, ¿qué cosa hago yo de manera regular? El daily log del proyecto lo lleno de manera regular. ¿Correcto? Mi registro de cuestiones también lo actualizo de manera regular. El informe del estado de productos es un documento que nosotros no manejamos, ¿okay? Pero a veces lo hacemos. ¿Qué cosa viene a hacer? Viene a ser un informe especial en el cual el jefe le solicita que ustedes les indiquen cómo está el avance de un producto en particular. Por ejemplo, les puede pedir, oye, hazme un informe indicando cómo está el avance de las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque de repente el cliente le pidió una información muy puntual sobre este tema. No lo tenemos nosotros como un informe de la empresa, pero sí se hace, ¿no? Se hace a pedido especial. El registro de calidad todavía no lo tenemos implementado en la empresa, pero pronto ya lo vamos a implementar. Pero el registro de riesgo también lo lleno de manera regular, ¿no? Son registros que se llenan de manera regular. El archivo de elecciones, acá sale que se llena de manera regular. Nosotros lo que hacemos es lo actualizamos en los límites de fase, ¿no es cierto? Y eventualmente ese es un informe de elecciones, pero nosotros incluimos las elecciones en los informes de límite de fase. Los informes de punto de control son los informes que los contratistas nos entregan a nosotros, ¿no? Y con esos informes nosotros elaboramos nuestro informe de desarrollo. ¿Okay?
Entonces, ¿quién entrega el informe de puntos de control? Un contratista que esté en el nivel de entrega, valga la redundancia, nos hace llegar o nos entrega un informe de punto de control al nivel de gestión, donde está el jefe de proyecto y sus apoyos. El jefe de proyecto, con esos informes de puntos de control, ¿qué cosa elabora? Elabora el informe de desarrollo. ¿Y a quién le hace llegar el informe de desarrollo? A la Junta, ¿no es cierto? Al Ejecutivo. Entonces, ¿para quién es útil el informe de desarrollo? Para la Junta. ¿Para quién es útil el informe de puntos de control? Al nivel de gestión del Project Manager. ¿Quién elabora el informe de puntos de control? El contratista. ¿Quién elabora el informe de desarrollo? El jefe de proyecto. ¿Se dan cuenta cómo se va escalando? ¿No? Okay. El archivo diario. ¿Quién llena el archivo diario? Se llena a nivel de gestión, ¿cierto? Lo llena el jefe de proyecto y sus apoyos. ¿Quién llena el registro de issues o registro de cuestiones? Igual, el jefe con el apoyo, ¿no? Sus apoyos. ¿Qué pasa cuando un issue, yo quiero escalar un issue? Lo pongo como issue principal y lo escalo a nivel de dirección, a la Junta, ¿cierto? Le hago saber de que un evento no puede impactar o puede hacer que exceda las tolerancias. El informe del estado del producto también. A veces la Junta te puede decir, oye, quiero saber específicamente cómo está este contratista. Te pide un informe particular al jefe. Y lo que hace el jefe pide al equipo o al contratista, hazme un informe particular de cómo está tu avance. Es un informe de punto de control. El registro de calidad no lo usamos, y el registro de REOS es igual que el issue, lo viene al jefe de proyecto con sus apoyos y lo escala a la Junta cuando lo ve necesario. El archivo de elecciones y el informe de elecciones, nosotros lo elevamos a la Junta a través de qué documento? Del informe de desarrollo, cada vez que mandamos un informe de desarrollo o en el informe de fin de fase. Usualmente lo hacemos en el informe de fin de fase y no en el informe de desarrollo. ¿Está claro? Estos controles basados en el tiempo son aquellos controles que nosotros hacemos de manera regular. ¿Ok? Pero hay algunos controles que Prince le llama controles basados en eventos. Son aquellos controles que se hacen ya programados, ¿no? De una fecha en particular, no de manera regular. ¿Okay? Tenemos el plan de proyecto. ¿Quién elabora el plan de proyecto? El jefe de proyecto. ¿Quién utiliza el plan de proyecto para monitorear el estado del proyecto? La Junta, ¿no? De la Junta es quien tiene el plan de proyecto y dice, cómo va. Es por eso que insistencia con ustedes de que entreguen su plan de proyecto, se lo expongan al cliente, y el cliente tenga claro el estado del proyecto a través de ese plan. Porque si no, nunca marcamos una línea base, ¿no? Sobre la cual medir las cuestiones, a los issues o los impactos en el proyecto. El jefe de proyecto también hace un plan de fase, ¿no es cierto? ¿Quién aprueba el plan de fase al jefe de proyecto? La Junta también. Entonces el jefe de proyecto, al terminar una fase, planifica la fase siguiente, la eleva a la Junta. Usualmente es una reunión que tenemos con el cliente, le explicamos en un PowerPoint la fase que viene, qué productos se van a entregar, y el cliente dice, sí, ok, estoy de acuerdo. Cuando alguno de estos issues ya impactan al proyecto y la Junta quiere saber qué mecanismo de verificación vamos a tener, es que le damos un plan, un informe de excepción, y cuando ese informe de excepción ya es aceptado por el cliente, se genera un nuevo plan, un plan actualizado. Ese plan actualizado se llama plan de excepción. Es el plan actualizado, nada más plan de excepción. El nombre que le da. ¿Ok? Y los paquetes de trabajo eventualmente. El plan de proyecto, el plan de fase, se dan en los límites de fase, ¿no es cierto? El plan de excepción, ¿cuándo se da? Cuando ocurra la excepción, ¿no es cierto? En cualquier momento, o sea, eso no lo podemos planificar. Cuando se da, usualmente cuando se genera un plan de excepción es como que se corta la fase y se divide la fase en dos, antes de excepción y después de la excepción. Se reprograma el proyecto. Bueno, tenemos presentación de excepciones, que son los informes de excepción, y el informe final de fase, el informe final del proyecto. Cada vez que termine un proyecto, cada vez que termine una fase, así como tengo que planificar
la fase que viene, también tengo que hacer un informe indicando cómo me fue en la fase que estoy terminando. Usualmente ese informe, ¿qué cosa abarca? Cómo me fue en mis tolerancias, en mis objetivos de costo, tiempo, alcance y las tolerancias. En tiempo, bueno, yo dije que iba a durar 3 meses y lo he hecho en 3 meses, perfecto. Yo dije que iba a gastar $1 millón, gasté $1 millón, perfecto. Yo dije que iba a hacer en cuanto alcance estos productos, el producto A, B, C, D, E, F. Los he hecho A, B, C, D, pero el último, el F, no lo terminé al 100%, hice solamente la mitad. Pero como la tolerancia me decía que este producto no era necesario que lo termine, lo paso para la otra mitad lo paso para la siguiente fase. Entonces, eso es lo que se reporta en el informe de excepción. ¿Qué? En el informe de fin de fase. ¿Qué otra cosa se reporta? Las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué otra cosa se reporta? Los riesgos activos, los issues activos, ¿no? Y realmente lo mismo que se reporta en el informe de fin de fase también nosotros lo reportamos en los informes de desarrollo. Un informe de desarrollo, ¿qué cosa incluye? El estado del proyecto en cuanto al costo, en cuanto al avance, los productos, cómo está el estado de los productos, el avance de cada producto. Le entregamos al cliente el registro de riesgos actualizado, el registro de issues, ¿no? Eso es lo que se entrega. Entonces ustedes ya lo vienen haciendo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, finalmente esto decanta en unos roles y responsabilidades, ¿no? No voy a entrar a los roles y responsabilidades a nivel de dirección, que es el ejecutivo, usuario y proveedor, sino me voy a centrar más en el project manager, que es el jefe de proyecto, y los apoyos, que digamos que es el equipo que tengo acá. Por ejemplo, ¿qué roles tiene el project manager? Autorizar los paquetes de trabajo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién dice, oye, ya vamos a empezar la excavación masiva? Bueno, obviamente el cliente la prueba, ¿no es cierto? Pero quien autoriza finalmente directamente al contratista es el jefe de proyecto. Hacer un seguimiento del progreso y la comparación con los planes de cada fase. Obviamente. El jefe de proyecto tiene que hacer el seguimiento de cómo va el proyecto y luego compara cómo va una fase. ¿En qué documento yo comparo y lo llevo al cliente? En el informe de desarrollo. En los informes de desarrollo yo veo cómo estoy avanzando cada producto, ¿no es cierto? Cuánto me está costando, y eso lo pongo en el informe y se lo llevo al cliente. Elaborar informes de desarrollo, informes de final de fase, informes sobre las lecciones y informe final del proyecto. ¿Quién elabora? Es el jefe del proyecto. ¿Quién lo apoya? El apoyo, ¿no? Mantener los registros y archivos de progreso, también hemos dicho, el registro diario o el daily log, ¿cierto? El registro de riesgos, el registro de issues. ¿Quién es el responsable de mantener actualizado? Es el jefe del proyecto. ¿Quién lo asiste? El apoyo. El team manager, nosotros podemos asignar, a veces nuestros apoyos pueden llegar a ser también team manager. ¿Qué responsables tienen? Acordar los paquetes de trabajo con el project manager. Si ustedes van a adjudicar algo a una contratista, lo primero que tiene que haber es un acuerdo entre ustedes y la contratista. ¿Y ese acuerdo qué cosa es? El contrato. ¿No es cierto? El contratista se hace llegar una propuesta técnica, económica, nosotros le evaluamos, lo evaluamos y finalmente nos ponemos de acuerdo con ellos y lo plasmamos en un contrato. ¿Bien? Entonces la responsabilidad de digamos, si el contratista tiene un team manager, es acordar con nosotros esos paquetes, el alcance del paquete de trabajo. Informar al apoyo del proyecto de las actividades de calidad completadas. El contratista nos avisa a nosotros qué actividades ya vienen terminando. Bueno, nosotros obviamente no esperamos que nos avisen, estamos ahí de manera presencial supervisando, ¿no? Cómo se vienen haciendo. Elaborar los informes de puntos de control. Entonces, acá es importante, nosotros deberíamos ya empezar a pedir a los contratistas informes de puntos de control de manera regular. Y esos informes deberían formar parte de los anexos de nuestros informes de desarrollo. Entonces nuestros informes de desarrollo tienen que ser más ejecutivos, y de hecho lo son, porque ahora son puros indicadores. Y lo que ponemos como anexo es el informe de puntos de control de la contratista. Notificar al Project Manager cualquier desviación prevista respecto a las tolerancias del paquete de trabajo. La contratista o la persona que nosotros asignemos por supuesto la contratación nos tiene que avisar al jefe de desviaciones. Y el apoyo, ayudar a la elaboración de los informes, lo hemos comentado, contribuir con los conocimientos sobre las herramientas especializadas, por ejemplo, herramientas de planificación y control,
A veces los apoyos dominan bastantes herramientas, ¿no es cierto? Un apoyo, por ejemplo, va a tener coordinadores BIM, ¿no es cierto? Que son los apoyos y manejan particularmente la herramienta de Revit. Entonces, y asisten al jefe, hacen el modelamiento, y el jefe en base a ese modelamiento toma decisiones. Este es un rol claro de apoyo. Numerar, registrar, almacenar y distribuir los informes de cuestiones, informes de excepción. Ya no tenemos que numerar nada, todo lo hace el SIG, ¿no es cierto? Pero quien ayuda a hacer los registros es el apoyo. Bueno, lo mismo, ayudar al Project Manager a mantener el registro de cuestiones y de riesgos, mantener el registro de calidad, el nombre del Project Manager. Nosotros todavía no hemos entrado al registro de calidad, pues ya pronto vamos a entrar. Ok, señores, eso es todo. Espero les haya gustado la charla. ¿Tienen alguna pregunta en particular?